hemos dicho que la Biblia nos puede ayudar a interpretar la realidad de las circunstancias y de lo que somos nosotros también. Dos cosas. Si es que nosotros la atesoramos, la aplicamos. Y habíamos estado mirando algunos pasajes donde dice que cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a tener discernimiento. Busquen por favor Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La manera en la que un joven puede tener discernimiento y saber qué es lo bueno y qué es lo malo es atesorar la palabra. El discernimiento no es porque sabes, sino porque lo usas, lo aplicas a tu vida, lo valoras, lo atesoras. ¿Cuántos de nosotros sabemos cantidad de versículos, pero lo hacemos, lo vivimos? Miren por favor Salmo 119, versículos 7 al 11. Vamos a leer todo este pasaje, hablando del discernimiento. ¿Cómo es que uno puede aprender a discernir entre lo bueno y lo malo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hasta ahí todo hermoso, todo bonito. Noten lo que sigue. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No, por más bonita que sea la palabra y por más poder que tenga, para que uno pueda llegar a tener discernimiento, uno tiene que coger la palabra, atesorarla, aplicarla a su vida. Miren por favor Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Busquen por favor Proverbios capítulo 2. Estamos hablando de que Daniel era un joven con discernimiento. Entonces yo creo que usted y yo también quisiéramos discernir en qué elementos, cómo es que Daniel podía distinguir qué cosa de esa cultura le afectaba, ¿no? Y bueno, él notó que la comida era algo que le afectaba. ¿Por qué? Porque encontró en la palabra de Dios eso le habían enseñado. Él tenía discernimiento. Miren Proverbios 2. Y el discernimiento no llega a ocurrir en tu vida si es que tú no te sujetas a la palabra, no la obedeces, no la quieres llevar adelante. Miren por favor Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Noten hasta aquí cómo es el acto de uno, la voluntad de uno, el que uno lo atesora, lo busca la palabra, recibir, guardar, estar atento. Noten cómo es la responsabilidad de uno. Versículo 2. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces noten que si uno se apasiona por la palabra de Dios, entonces dice, va a entender, va a tener discernimiento. Versículo 6. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás juicio, justicia y equidad, discernimiento y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Según el versículo 1, si es que uno recibe las palabras, si es que uno guarda dentro de sí, si es que uno está atento al oído, si es que uno inclina el corazón, si es que uno clama, si es que uno la busca como si fuera tesoro. ¿Ve? Uno nunca va a tener discernimiento si es que uno no atesora, no busca, no ama la palabra de Dios. El discernimiento no es una varita mágica. No es algo que se adquiere de un día para otro. Uno tiene que estar sujeto a la palabra.
Muy bien, Daniel tiene discernimiento. Él puede distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Está bien? Sabe qué es aquello de esta cultura nueva que le está afectando. Miren, él seguramente ha sufrido, ¿no? El perder a su familia, el estar en un lugar nuevo, el sufrir una castración probablemente, el que le cambien de nombre, el estar ante una cultura pagana, contrario a a donde él vivía, que era, por lo menos en sus buenos tiempos, una cultura teocrática, ¿no? Pero el discernimiento en sí mismo no basta. Ya bueno, yo me puedo dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, pero me falta algo más para asumir lo bueno, y es la determinación. Discernimiento era lo primero, y está bien tener discernimiento, poder distinguir entre lo bueno y lo malo, y necesito apropiarme de la Biblia, necesito entenderla, comprenderla, pero ahora viene la determinación. Jehová le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, para que hagas conforme está escrito. Eso le dijo Jehová a Josué. Y es que iban a haber situaciones en las que Josué necesitaba valor para aplicar la escritura. Necesitaba esfuerzo porque tenía que ver a veces con sacrificar personas, con hacer decisiones difíciles. Pero él lo tenía que hacer porque Jehová le había dicho: esfuérzate, la determinación para obedecer. Josué termina diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Determinación. Daniel tiene determinación. Cuando la Biblia dice: y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, significa que él no solamente fue capaz de discernir lo bueno de lo malo, sino que él llegó al siguiente paso, que es la determinación. ¿Sabe cómo se llama esas dos palabras en una? Sabiduría. El distinguir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno, eso se llama ser sabio. ¿Le gustaría que su esposo sea sabio? ¿Que distingue entre lo bueno y lo malo? A mi esposa le gustaría mucho que yo sea más sabio. ¿A su esposa le gustará que usted sea más sabio? ¿Le gustaría tener una mujer sabia? Que distinga entre lo bueno y lo malo y que escoja lo bueno. ¿Nos gustaría tener hijos sabios? Que disciernan entre lo bueno y lo malo y que estén determinados a escoger lo bueno. Sin nuestra ayuda. Noten que Daniel está sin papá, sin mamá. Y en esa situación, para muchos traumática, Daniel no ha perdido el juicio. Puede discernir y puede asumir lo que le agrada a Dios. Daniel era un hombre sabio. Sabiduría, discernimiento más determinación. Discernimiento entre lo bueno y lo malo y determinación para hacer lo bueno. Mire por favor Segundo de Crónicas 16:9. Segundo de Crónicas 16:9. Miren lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Noten que Jehová está buscando personas que tienen corazón perfecto para con él, determinadas, entregadas a Dios. ¿De qué nos sirve saber la escritura si no lo vamos a aplicar? ¿De qué te sirve a ti ser un estudiante de la Biblia si no la vas a usar? ¿De qué nos sirve escuchar y escuchar y escuchar los mensajes si es que no los vamos a vivir? No somos sabios, somos necios cuando escuchamos, pero no hacemos. Mire, Daniel es una persona sabia. Y esa sabiduría que viene de Dios es de un creyente. Daniel es un creyente. Y lo que nos está enseñando este capítulo hasta ahora es que las circunstancias no afectan la fe. Daniel no se volvió creyente en ese momento. Daniel era creyente.
y era un creyente de la palabra. No era un creyente emocional ni de las circunstancias, porque en ese momento sus circunstancias y probablemente sus emociones eran tristes. Pero él era un creyente de la palabra. La fe no cambia por las circunstancias. Desde que está en ese colegio se malogró. Desde que entró a la universidad se malió. No, se malogró porque quizás no tenía una fe bíblica aferrada a la palabra, sino estaba aferrado a sus emociones o a sus circunstancias, como esos que siguen a Dios cuando todo les va bien o cuando todo les va mal, pero no, le siguen siempre, se alejan de Dios. La fe de Daniel era una fe como debe ser la fe. No es que Daniel era extraordinario, la Biblia nos está mostrando cómo debe ser nuestra fe. Nos han enseñado mal, ojalá seas como Daniel. No, si tú eres de fe, debe ser como Daniel. La fe no se mueve por las circunstancias. Y la fe verdadera ocurre a la luz de la palabra de Dios. Nunca la fe va a ocurrir, la fe verdadera, emocionalmente. Claro que hay emociones. Claro que las buenas circunstancias nos pueden alegrar o las circunstancias tristes nos pueden entristecer. Pero la fe no es influenciada por las circunstancias. La fe se mantiene creciendo aún en las circunstancias adversas, dice Pedro. Daniel era un hombre sabio, porque Daniel era un hombre de fe. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Daniel era un hombre sabio, porque Daniel era un hombre que temía a Dios, un hombre de fe. Y la fe no cambia a pesar de las circunstancias, y la fe no depende de las circunstancias. Es una fe bíblica, una fe basada en la palabra. Si usted dice que tiene fe, usted debería atesorar la palabra, valorarla, apreciarla, amarla, desearla todo el tiempo. Pero si su fe no es bíblica, su fe es emocional, entonces usted es una persona que está movida por el viento y que pronto usted va a ser llevada, arrastrada por alguien que le convence en sus emociones, que le jale y no le va a importar lo que diga. Lo único que va a importar es que le haga sentir bien. Lamentablemente estamos llenos de personas así en este mundo, personas que engañan. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para Daniel, el tema de la comida era un tema muy, muy trascendental, porque era algo que estaba prohibido en la palabra de Dios. Y el rey, que es la máxima autoridad en ese entonces, la máxima autoridad humana, le está imponiendo una orden, un mandato que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra autoridad, por más grande que sea, por más suprema que sea, nos pone un mandato que va en contra de la palabra de Dios? Correcto, no debemos obedecer. No debemos obedecer. Y cuando nos pide algo que va a favor de la palabra de Dios, inmediatamente ser obedientes. Y ahí sí yo tengo queja contra varios, porque no me han obedecido. Debería ser así. Deberíamos ser obedientes cuando alguien nos pide algo que va a favor de la palabra de Dios. O sea, el no hacer lo que alguien me pide porque va en contra de la palabra de Dios está bien. Y aquí Daniel no está pecando, no está siendo desobediente, porque su autoridad está yendo en contra de la Biblia. Y está bien no obedecer, pero también está bien obedecer cuando se nos pide algo que va a favor de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos ni lo uno ni lo otro? No obedecemos cuando se nos pide algo que va a favor de la palabra de Dios. Se nos pide evangelizar, se nos pide hacer nuestra parte, se nos pide llevar adelante la palabra. ¿Somos obedientes?
Leemos todo el tiempo en la palabra de Dios que debemos alejarnos de lo malo, luchar. Somos obedientes. Cuando se nos pide algo que va a favor de la palabra de Dios, debemos ser obedientes, diligentes. Eso muestra nuestro temor, nuestra fe. Y cuando alguien nos pide algo que va en contra de la palabra de Dios, así sea la máxima autoridad, debemos decir no. Pero vamos a ver cómo Daniel dijo que no, porque también en eso podemos caer. Miren, busquen por favor Mateo 10:28. Mateo 10:28. Busquen por favor Mateo 10:28. Bueno, aquí yo lo puse ya. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces debemos tener más temor a Dios, a pesar de que los gobernantes puedan hacernos daño. Miren por favor Hechos 5:29. Las autoridades le decían, no prediquen de Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Respondiendo Pedro y les dijo, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora no estamos aquí siendo perseguidos, por lo menos yo creo eso. Estamos viviendo un tiempo de cuarentena por la salud. Tenemos libertad para predicar. No nos podemos congregar ciertamente físicamente, pero es por un tema de salud, no por un tema de anticristiano. Así que debemos ser obedientes a nuestra autoridad. El otro día un joven puso en el WhatsApp un comunicado del gobierno, pues están prohibidas las reuniones, las visitas familiares y todos los cuidados que hay que tener, ¿no? ¿Lo estamos haciendo? No nos están pidiendo algo que va en contra de la Biblia. ¿Estamos obedeciendo a nuestras autoridades? Y entonces esas cosas, por eso digo, la fe se debe mostrar tanto en negarse a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, como ser diligentes en obedecer cuando alguien nos pide algo a favor de la palabra de Dios. Debemos ser diligentes. No estamos obligados a obedecer cuando alguien nos pide algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, imagínese, pues su papá no será el rey, pero si su papá le pide algo que va en contra de la palabra de Dios, usted debe decir no. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dijo no? Si su esposo le pide algo que va en contra de la palabra de Dios, usted debe decir no. Pero no debe, como dicen los jóvenes, achorarse, no sea malcriado, no recuerde, es su autoridad. La autoridad se puede equivocar, puede pedirnos cosas inapropiadas, pero no deja de ser la autoridad. Jesús dijo al César lo que es del César. Imagínense esos Césares como eran ya Dios, lo que es de Dios. Pedro, cuando en su tiempo Pablo era el gobernante, él dijo, debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Ese Nerón que perseguía a cristianos. Pedro, experimentando el fuego de la persecución, dijo, sométase toda persona a las autoridades. Nunca el hecho de sufrir por ser cristianos, por negarnos a hacer cosas que van en la palabra de Dios, debe hacerse con rebeldía. Y Daniel lo sabe. La autoridad siempre es algo que se debe considerar en la Escritura. Siempre. Me sorprende, por ejemplo, que Nehemías siempre entienda que la voluntad de Dios venía por el permiso del rey. Cuando Dios quería hacer algo en Egipto, siempre quiso que Faraón le dé la autorización. Cuando quisieron pasar como pueblo de Israel entre una ciudad, hablaron con el rey para que les dé permiso. Siempre había eso en el pueblo de Dios. Nosotros también debemos cultivar el aprender a respetar a nuestra autoridad y sujetarnos a ella. Y cuando decimos no, ¿cómo? Miren por favor Daniel 1:9. Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bueno, Dios no cambió a Aspenaz ni a Melzar, no los volvió un robot,
pero obró para que Daniel le caiga en gracia. ¿En qué sentido gracia? La gracia es una palabra que se puede traducir también como misericordia. La parte más débil, en este caso Daniel, busca la protección y bendición de su patrocinador o protector, pero no puede exigir derechos absolutos. La parte más fuerte permanece comprometida con cumplir su palabra, pero mantiene su libertad, sobre todo en relación de cómo llevar a cabo sus promesas. Lo digo en cristiano. La palabra gracia, que se traduce también misericordia, siempre tiene dos ingredientes, una parte fuerte, poderosa, y otra parte débil y necesitada. La gracia consiste en que la parte fuerte, la parte poderosa, quiere hacer algo con la parte débil, con la parte necesitada, y que la parte necesitada busca esa buena voluntad de la parte fuerte, pero no lo puede exigir. O sea, no vemos a Daniel, por ejemplo, exigiendo a la parte fuerte. No, pues no, apela, busca su ayuda. La parte fuerte no está obligada a cumplirlo. Simplemente se reserva el derecho de hacerlo, ¿no? Esa es la idea de misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, claro. Somos pecadores, somos la parte débil. Nosotros podemos clamar a Dios y Él nos ofrece la salvación. Y en este caso Daniel cayó en gracia y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Ahora, Dios está obrando. Esto significa que Dios de alguna manera estaba obrando en la determinación de Daniel. ¿Siempre será así, hermanos? ¿Siempre tendremos circunstancias buenas cuando tomemos determinación en cuanto a la palabra de Dios? Es decir, si usted se decide a obedecer la palabra de Dios, ¿Dios va a hacer que usted caiga en gracia a la persona a la cual le está pidiendo que no lo haga? No siempre. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que sufrieron por obedecer la palabra de Dios. Y no es que les pusieron en gracia, sino que lamentablemente no pasó. Dios no quiso obrar con ellos así. En el caso de Daniel, Dios está obrando así porque Dios tiene un plan. Igual con todos, Dios tiene un plan con Daniel. Y Dios está haciendo que Daniel, como nosotros sabemos al final, Daniel llega a encumbrarse y a ser el consejero real por muchos años. Creo que por más de 70 años Daniel estuvo trabajando en palacio. Entonces Dios está obrando porque es su plan así, pero puede ser que Dios en su plan, por hacer lo bueno, permita que suframos, no como Daniel. Así que no vaya a pensar que si usted está determinado a obedecer la palabra de Dios, va a caerle en gracia a todos. No, puede ser todo lo contrario. Pero en el caso de Daniel, Dios sí permitió que Melzar, Aspenaz, el jefe de los eunucos, tenga el deseo de ayudarle. Eso sería lo más correcto. Tenga el deseo de apoyar a Daniel. Muchas veces podríamos sufrir por hacer lo bueno. 1 Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Muy bien. Daniel es un hombre sabio, tiene discernimiento, tiene determinación, y la sabiduría que él tiene viene por el temor a Dios. Miren Daniel 1:10, acá hay otra cualidad de Daniel. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues leo que él vea vuestros cuerpos más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey a mi cabeza. Muy bien, ¿cómo se castiga la desobediencia según el jefe de los eunucos? ¿Cómo era Nabucodonosor? Con la muerte, ¿no? No había medias tintas, o lo haces o mueres, algo así era Nabucodonosor. Si no lo haces como a mí me gusta, te mueres. Si lo haces de otra manera, te mueres. Si lo haces en menos, te mueres. O sea, no había cómo no obedecer a Nabucodonosor, porque si no, te mueres. Tremendo era Nabucodonosor, ¿no? Una persona
déspota, ¿no? Un gobernante tirano. Pero ellos estaban sujetos, así que primer escollo. Daniel tiene un primer escollo para obedecer la palabra. Y ¿saben qué? Yo veo una característica en Daniel, que Daniel comprende el temor que hay en el jefe de los eunucos. Lo comprende. O sea, yo no veo a un Daniel que se revela ni nada, sino a un Daniel que está buscando un diálogo. Y es optimista Daniel, ¿no? Y es empático también, porque él comprende la situación del jefe de los eunucos y le dice 10 días. Hagamos la prueba 10 días. Miren lo que dice Daniel 1:11 al 13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Cuidado. Pastor, entonces si comemos verduras vamos a ser más saludables. Sí, pero no solo verduras, pues. Aquí no es una autorización para ser vegano o vegetariano. No. Ya no es un mandato. Hay beneficios y todo ello en las carnes y en las verduras. No está hablando aquí de eso. Daniel está siendo optimista, empático con la situación del jefe de los eunucos, con el jefe de los eunucos. Y eso es la determinación. Determinación a obedecer la palabra de Dios no significa que tú vas a tomar el camino de la rebeldía. No, pues yo voy a obedecer la palabra de Dios y me voy a enfrentar a quien sea. No. Daniel tomó la opción de obedecer la palabra de Dios, pero por el camino del diálogo, del optimismo. Se le presentó un obstáculo, él no dijo, no, Dios no quiere que obedezca su palabra. No, él trató de superar el escollo, de buscar la manera de no ir en contra del sentimiento de temor del jefe de los eunucos, y trató de ir mostrando quizás de a poquitos, superando esas dificultades. Y esa es una persona determinada a obedecer la Biblia. Tú no puedes decir, bueno, yo estoy determinado a obedecer la Biblia si te rindes a la primera. Tienes que esforzarte y tratar de superar los obstáculos con humildad, con sencillez, respetando a tu autoridad. Puede ser que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu jefe, no digo tu pastor no te pide algo así, pero puede ser que tu autoridad te está pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios. No seas rebelde. Mejor dicho, no actúes con rebeldía. Actúa con cuidado, siendo contacto, continuo. Sé prudente. Considera siempre a tu autoridad. Daniel no hizo mal. Daniel no quería morir, ¿no? Y tampoco quería que nadie salga perjudicado. No se puede evitar siempre eso. Pero de alguna manera Dios estaba actuando. Cuando dice la Biblia que Dios dio gracia a Daniel ante el jefe de los eunucos, es porque Dios estaba por ahí abriendo la puerta para poder obrar, para poder actuar. La oportunidad que Dios te da para obedecer puede ser muy pequeña, pero no hay excusa que valga. Debes obedecer. Los cristianos en los primeros siglos morían. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Dios no les daba una puerta abierta, no les hacía caer en gracia a nadie y morían. No siempre Dios va a tener ese plan que tuvo con Daniel con nosotros. Ahora nosotros estamos tranquilos. Estamos en gracia con nuestras autoridades todavía, pero llegará el tiempo en que esa gracia, quizás ese favor, quizás ya no estará. ¿Cómo actuaremos? Bueno, Daniel es una persona muy, muy sabia. El versículo 16 en adelante nos dice, versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la comida y la porción del rey. Pasó la prueba.
Pero no es que las verduras tienen poder, Dios tiene poder. Versículo 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que bebían y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. El que fue ganado, el que salió bendecido fue Melzar, ¿no? Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si bien es cierto, la comida tiene ciertas propiedades que nos ayudan, o ciertas cosas que nos nutren, que pueden mejorar los nervios, fortalecer el cerebro, etcétera, etcétera, no es el caso aquí. No es que Daniel empezó a tener entendimiento en visiones y en sueños porque comía zanahoria. No, y veía más allá de lo evidente. No es que ellos fueron más inteligentes porque comieron tal o cual hierba. No, era Dios y su plan. Dios y su plan. Dios tenía un plan para con ellos. Al final, el versículo 17 al 21 dice: continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Dios quería un profeta junto a Nabucodonosor. Dios quería un profeta en palacio. Era parte de su plan, era su soberanía, y para poder hacerlo él tenía que poner tal inteligencia, tal capacidad en Daniel y sus amigos, de tal manera que eso les permitiría sobresalir y permanecer en el trabajo. Pero eso es más allá, eso es lo que hizo Dios, pero lo que hicieron ellos es su carácter. El carácter es el resultado del sometimiento a la palabra de Dios. El carácter de Daniel y de sus amigos es el resultado de sujetarse a la palabra de Dios. Y ellos ya tenían eso cuando Nabucodonosor los seleccionó. No solamente podían discernir entre lo bueno y lo malo, sino que estaban determinados a obedecer a Dios. Determinados. Y cuando se les presentó un obstáculo, ellos trataron de superarlo. Más adelante veremos que Dios tenía que obrar, no podían ellos superar el obstáculo. Pero así es una persona de fe. No es, nuevamente, que tú tienes que ser como Daniel, etc. No. Si tú eres de fe, tu fe debería ser como la de Daniel. Si no, no sabemos qué clase de fe tenemos. Saquemos de nuestra mente y no, tú tienes que crecer y llegar a no. La fe de Daniel es la fe de cualquier creyente que ama la palabra. Si tú amas la palabra, tu fe debe ser así. Debes saber discernir entre lo bueno y lo malo, y no importa, tratar de vencer las dificultades con buena actitud, respetando tu autoridad, para poder obedecer a Dios. Somos jóvenes así, somos esposos así, somos esposas así, somos creyentes así. Tremendo reto para nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias te damos, Señor, por la vida de Daniel, un joven que a su temprana edad y a pesar de todos los traumas que sufrió, era un hombre determinado a obedecer la palabra de Dios, era un hombre sabio. La vejez no necesariamente es sinónimo de sabiduría. A veces es sinónimo de necedad. La sabiduría está en tu palabra, en temerte. Y si un joven desde ahora aprende, Señor, desde ahora un niño aprende a valorar tu palabra, a atesorarla y aplicarla a su vida, va a tener discernimiento y también va a tener determinación. Obra, Señor, en nosotros que nos llamamos creyentes. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a atesorarla, y en aquellos que no te conocen, ayúdales a entender, Padre, que en tu palabra está la respuesta a nuestras vidas.
Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, a Dios por su palabra y gracias por tomar el tiempo para escuchar en este tiempo.